Muy buenos días, queridos estudiantes del tercer grado. El día de hoy trabajaremos razonamiento verbal y nuestro tema del día de hoy es palabras homófonas y homógrafas. Pueden escribir en estos momentos presente. Todos, por favor, todos en este momento escriban presente. Bien, alumnos, después de haber pasado la asistencia, vamos a iniciar nuestro tema. Palabras homófonas. A ver, chicos, todos atentos, por favor. Las palabras homófonas son aquellas palabras que tienen una escritura ligeramente diferente, tienen igual pronunciación. A ver, chicos, cuando hablamos de palabras homófonas, a ver, ¿me atienden? Nos dice que son aquellas palabras que tienen una escritura ligeramente diferente, pero que al pronunciarlas, ¿no? Tienen igual pronunciación. Por ejemplo, a ver, observemos, ¿no? Decimos ciega. Ciega está escrita con C, ¿cierto? Pero ¿qué significará la palabra ciega? La mujer que no puede ver, ¿cierto? Que de repente quizás su vista, ¿no? Por X motivo ha sufrido un accidente o de repente de nacimiento, quedó ciega, quedó totalmente ciega. A esa palabra nos estamos refiriendo, ¿no? A la persona que no puede ver. Luego, ciega con S, ¿no? Hablamos de la cosecha de cereales, que también se le llama siega. La siega fue abundante, la siega de cereales fue abundante, ¿cierto? Entonces, como ustedes podrán observar, alumnos, ciega al momento de pronunciar suena igual, pero al momento de escribirlas de acuerdo al sentido de una oración, si yo digo, la mujer quedó ciega en aquel accidente, me estoy refiriendo a ciega de que no puede ver y lo voy a escribir con C. Y si hablo, ¿no? Si digo, la siega de cereales fue muy abundante, entonces, ¿con qué la voy a escribir? Con S, porque me estoy refiriendo a la cosecha de cereales. Entonces, con S se escribe ciega cuando me refiero a la cosecha de cereales. Otro ejemplo, sumo, ¿no? Cuando nos referimos con ese sumo, nos referimos a un ser supremo, ¿no? Por ejemplo, el supremo sacerdote, ¿no? Luego tenemos el zumo con Z. Nos referimos al zumo de limón, ¿cierto? Al zumo de naranja, algo líquido que presentan estas frutas, ¿no? Zumo con Z, entonces no se refiere a lo que es el zumo de limón, al zumo de naranja, etcétera, ¿no? Y recuerden que zumo con S es a un ser supremo. Muy bien. A ver, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? A ver, Chávez. Tu audio, por favor. Miss, no
tengo dudas ni preguntas, pero no entendí, Miss. A ver, un ratito. Luana. Yo no entendí un poco lo que significan las palabras homófonas o lo que significa, o sea, no entendí el tema un poco, como que Ya me voy a volver a confundí. repetir, no te preocupes. Ana Yelsi. No entendí muy bien. Jesús Alcántara. Jesús. Tu audio, Jesús Alcántara. Porque es seguido. ¿Qué significa el sumo? Ya, sumo con S. Jesús. Sí. A ver, chicos, cuando hablamos de sumo, nos estamos refiriendo a un ser supremo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el sumo sacerdote o suma sacerdotisa, generalmente se refiere a una persona que ejerce la función de sacerdote, es decir, de un gobernante, al que es la cabeza de una casa religiosa, que es en este caso el sacerdote. A eso nos referimos cuando hablamos de sumo, a una persona al que ejerce, ¿no?, un cargo, o en este caso de un gobernante, como es el sacerdote. Pero cuando hablamos de zumo de limón, ¿no?, de Z con Z, nos referimos al zumo de limón, al zumo de naranja, ¿no?, que nosotros cuando exprimimos, ¿no?, entonces todo eso es el zumo. Ya. A ver, chicos, para las personas que no han entendido muy bien, voy a volver a repetir. A ver, chicos. Las palabras homófonas son aquellas palabras que tienen una escritura ligeramente diferente. ¿Por qué nos dice que tiene una escritura ligeramente diferente? Como ustedes podrán observar acá algunos ejemplos, ¿no? La palabra ciega con C y la palabra S, con S, ¿cierto? Ciega con S, ¿cierto? Así ambas, si nosotros decimos ciega, ciega, nosotros vamos a tener un poco de dificultad si lo vamos a escribir con S o con C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las palabras homófonas tienen igual pronunciación, pero tienen escritura diferente, como muestran los ejemplos, ¿no? De acuerdo al sentido de las palabras. ¿Ciego? Muy bien. Ahora, chicos, tengo algunos ejemplos aquí. Claro que hay muchos. Por ejemplo, si a mí me dicen, la mujer quedó ciega en aquel accidente. Ciega con C, estoy hablando, ¿no?, de la persona vidente, ¿no?, que no ve, ¿cierto?, que tiene problemas de visión, o que ha perdido una vista, o de repente las dos. Pero si yo hablo de ciega, ¿no?, de ciega con S, se refiere a una cosecha de cereales, ¿no?, que también es llamada ciega, se le conoce con el nombre de ciega. Cuando hablo de sumo, como les explicaba, con S, estamos hablando de un ser supremo, de un gobernante. Por ejemplo, decimos el sumo sacerdote, como les explicaba anteriormente. Si estoy hablando de sumo sacerdote, de una persona, de una persona gobernante, entonces, ¿con qué lo voy a escribir? Con S. Pero si yo digo, mi mamá exprimió el zumo de naranja, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a lo que en este caso, ¿no?, al zumo que bota la naranja o el limón, el líquido. ¿Alguna pregunta?
ejemplos, por ejemplo, chicos, tenemos también palabras homófonas como la palabra arroyo, arroyo con doble L y arroyo con Y, ¿cierto? Pero arroyo con doble L viene del verbo arrollar, mientras que arroyo con Y se refiere a un río pequeño. Son dos palabras diferentes, ¿no? Que tienen igual parecido en la pronunciación, pero se escriben diferentes. En este caso, arroyo es con doble L y arroyo con Y. Arroyo del verbo arrollar y arroyo con Y de un río pequeño. Asimismo, también tenemos, ¿no? Por ejemplo, la palabra votar, ¿no? Cuando nosotros hablamos votar con B y votar con V. Son dos palabras totalmente de significado diferente, pero tienen igual pronunciación y también diferente escritura. ¿Suenan igual? Sí. Pero según el sentido de la oración o de la palabra, nosotros tenemos que saber escribir si la escribimos con B o la escribimos con V. Cuando nosotros hablamos votar, ¿no? Nos estamos refiriendo a votar con B cuando nosotros arrojamos algo, por ejemplo, la basura. Mi mamá bota la basura en el tacho. Juan bota la basura en la calle. Ahí estamos hablando, ¿no? De arrojar. Botar con B es de algo que nosotros arrojamos, botamos. Pero si nosotros hablamos de votar con V, ¿cierto? Estamos hablando de emitir votos. Por ejemplo, para las elecciones, ¿no? Cuando sus papás van a sufragar para elegir a un presidente, para elegir de repente a un alcalde, entonces a ello me estoy refiriendo cuando hablamos votar de emitir votos con V, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes, alumnos. Ahí, según el sentido de la oración, yo voy a escribirlas. Por ejemplo, también tenemos la palabra siervo. Siervo con C y siervo con S. Muchos de ustedes de repente, algunos conocerán lo que es un ciervo, si es que me refiero a un animal. Ciervo con C. Ciervo con C, me estoy refiriendo a un animal salvaje. Pero si yo hablo de siervo con S, me estoy refiriendo a un esclavo. Es mi siervo, dicen, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando sobre las palabras homófonas. Como ustedes podrán darse cuenta, alumnos, tienen una escritura totalmente diferente. Pero nosotros, al pronunciarlas, tienen igual pronunciación. Pero tenemos que saberlas diferenciar cuando nos dan el sentido de la oración o del texto. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante para que ustedes puedan comprender. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a las palabras homófonas? Bien, entonces pasamos a lo que son las palabras homógrafas. A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre una palabra homófona y una palabra homógrafas? A ver, chicos. Las homógrafas son aquellas palabras que tienen la misma pronunciación y la misma escritura, pero sus significados son diferentes. A ver, chicos, casi un poco lo contrario con las palabras homófonas, ¿no? Las homógrafas tienen la misma pronunciación y la misma escritura, pero sus significados son totalmente diferentes. A ver, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de la palabra vino. Ustedes están observando que ambas se escriben igual. Las dos se escriben con V,
pero su significado es diferente, también de acuerdo al sentido de la oración. Por ejemplo, hay una palabra vino del verbo venir, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo una oración, mi mamá vino o vino del mercado muy alegre. Estoy hablando del verbo venir. Pero si yo digo vino, cuando me refiero a un licor hecho de uva, ¿no? De repente alguien me dice, nosotros tomamos vino para brindar en Navidad. O sea, esa palabra vino, en este caso, tiene dos significados diferentes, pero tienen igual escritura, más no como las homófonas, ¿no? Que decían, tienen pronunciación igual, pero diferente escritura. Acá no, en las homógrafas nos dice que tienen la misma pronunciación y la misma escritura, pero sus significados son diferentes. Con la palabra vela, como ustedes también podrán observar, las dos están escritas iguales, con V, las dos. Pero el significado de cada palabra es diferente. Vela, ¿no? Es la parte de un barco, ¿verdad? La parte superior del barco, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de la palabra vela. Pero cuando hablo de vela, el otro significado es un objeto que se usa para alumbrar, ¿cierto? De repente se fue la luz, mamá dice, Jesús, cómprame una vela, ¿no? O también algunas personas la usan cuando son, para velaciones, ¿no? En la parte norte acostumbran a llevar estos objetos a velar a sus difuntos, ¿no? A encenderlas. Muy bien. Entonces, en esta parte, entonces, chicos, tenemos muchas palabras que se escriben igual, que se pronuncian igual, pero sus escrituras, sus significados son diferentes en este caso, ¿no? Entonces, así como estas palabras homógrafas, hay muchas más, ¿cierto? De repente alguien más conoce muchos significados de estas palabras, ¿no? Por ejemplo, también cuando nosotros decimos, ¿no? Sol, ¿no? Sol, pero hay diferentes significados de sol. ¿Alguien conoce el significado de sol? A ver, chicos. A ver, dime, Castañeda. Miss, tengo un ejemplo así. Ya. Ya. Llama de animal y llama de llamar. Claro, ¿no? Muy bien. Hasta incluso en algunos casos encontramos hasta 3 significados de palabras, como dijo su compañera. Llama del verbo llamar, llama de un animal, pero también encontramos llama de fuego, ¿verdad? Cuando dice, las llamas están muy grandes o están ardiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de 3 significados. Como ustedes podrán observar que en ese momento las 3 se escriben igual. Las 3 se pronuncian igual, pero según el sentido de la oración, lo vamos a escribir con su significado, ¿verdad? Muy bien. A ver, dime, Luana. Dice la palabra sol, sol moneda y sol de alumbrar. Perdón, sol de astro, ¿cierto? De arriba. ¿Ya? ¿Y la otra? Sol de moneda. Claro, sol de moneda, sol de dinero, ¿cierto? Entonces tienen igual parecido, igual escritura, ¿no? Pronunciación igual,
pero significado diferente. Dime, Christopher Viñas. Miss, el sol también está en el cielo. Por eso es un astro, pues, hijo. Por eso a eso se refiere cuando habla Luana, a sol, el sol que nos da al mediodía, ¿verdad? El que nos quema fuerte, que es de astro, porque el sol es un astro, y el sol de moneda. A eso se refería Luana, hijo. ¿Alguien más tiene otras palabras homógrafas, chicos? A ver, ¿quién más? ¿Quién se acuerda más? Dime, Camila. Hay una diferencia en las homógrafas y en las homógrafas. Sí, hay una diferencia entre homógrafas y homófonas. Si nosotros hablamos de las palabras homófonas, si nosotros hablamos de las palabras homófonas, chicos, ¿qué nos dicen las palabras homófonas? Son aquellas palabras que tienen una escritura diferente, mientras que las homógrafas, su escritura es igual. ¿No? ¿Tienen igual pronunciación? Sí. ¿Las homógrafas tienen igual pronunciación? Sí. Pero su significado en las homógrafas también son diferentes, al igual que en las homófonas. Lo único que cambia acá es que en las homófonas se escriben diferente. Como ustedes lo podrán observar, ciega con C, ciega con S. Mientras que en las homógrafas no se escriben diferentes, se escriben igual, pero su significado sí es diferente, al igual que las homófonas. Esa es la gran diferencia. Dime, Jesús. Miri, yo tengo una. A ver, dime, hijo. Correr. Viene del verbo de correr. Ya. Ya sé. De verbo correr. Corre de verbo correr. Ya. Jesús, tu internet parece ser, se quedó. No te escucho. A ver, no se la escuchó, parece ser que tiene problemas de internet. ¿Alguien más? A ver, dime, Luana. Miss, la palabra lima. Claro, la palabra lima. ¿Lima de qué? Lima fruta y lima nuestra donde vivimos. Claro, ¿no? Nuestra capital, ¿verdad? Muy bien, pero Lima también tiene otro significado, ¿cierto? Tenemos, como dijo su compañera Luana, Lima de fruta, ¿no? Lima de nuestra capital en este caso y Lima de limar uñas, ¿cierto? Que muchas de sus mamitas lo conocen. Alcánzame la lima, ¿cierto? Pues si es que se está limando, cortando las uñas en ese momento, entonces alcánzame la lima. También es ese instrumento que sirve para limar las uñas, ¿verdad? Entonces, en este caso también tenemos 3 significados de estas palabras. Dime, Ana Yelsi. Miss, no entendí muy bien el de vela, vela. Cuando hablamos de vela, es una parte de un barco, ¿cierto? Es la parte superior que se encuentra en el barco, es una parte, ¿no? Y la otra vela es un objeto que se usa para alumbrar, esas velitas que a veces cuando se va la luz encendemos en casita, a eso se refiere cuando hablamos de la vela, según el significado. Sebastián. Miss, bingo tiene doble significado. A ver,
¿De qué estás hablando? Dime. De cuando se te ocurre una idea. ¿Ya? Y el otro del juego, del bingo. ¿Ya? Tiene doble significado. Muy bien, se escribe igual. Abdiel. Llama, Miss. Ya, llama, ya lo dijeron, llama del verbo llamar, llama del animal y llama de fuego, ya lo dijeron. Sayumi. Mi salsa de echarle la comida y salsa de un baile. Claro, salsa de baile, ¿cierto? Voy a bailar una salsa, dice, ¿no? Y la salsa, alcánzame la salsa, ¿no? Que esté en la mesa o de repente la salsa que prepararon para alguna comida. Muy bien. Así como ellas, chicos, hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, también en las palabras homógrafas tenemos la palabra banco, ¿verdad? El banco de asiento que tienen en casita y el banco donde van papá o mamá a cobrar su dinero o hacer un depósito, ¿cierto? El banco donde encontramos dinero, ¿verdad? Entonces, ambos se escriben igual, los dos se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. Así como ellos, hay mucho más, ¿cierto? Así como también en las palabras homófonas, también tenemos más ejemplos, como les explicaba. También de repente aquí uno más común. Hola. Hola con H y hola sin H. ¿Cuándo nos referimos cuando hablamos de hola con H? Del verbo, ¿no? Cuando saludamos. Hola, amiga. Hola, Sayumi. Hola, Luana. ¿Cómo estás? De saludo. Mientras que hablamos hola sin H cuando nos referimos a una ola del mar. Muchos de ustedes han visto el mar o han ido, han visitado. Esa ola que viene, ¿no? A veces son olas pequeñas, como también son olas grandes, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de ola, sin H. Muy bien, entonces pasamos con los ejemplos. Vamos a aprender un poco más, chicos, no se preocupen si alguien no entendió totalmente. Bien, practicamos. A ver, vamos a leer desde casita, chicos, y ya todos tienen que tener la respuesta. A ver qué nos dice. Determina la alternativa que completa de manera correcta cada una de las siguientes oraciones. Dice, la que comí fue la de mi indigestión. Ambas palabras son, a ver, tenemos la alternativa A, ¿no? Causa, ¿no? Parónimas, causa, homógrafas o causa, sinónimo. A ver, ¿cuál de las tres alternativas será la correcta? Según el sentido de la oración. En este caso, las dos palabras causas están escritas iguales, déjense cuenta. ¿Pero a qué nos referimos? A ver, dime, Sayumi. Miss, la causa que comí fue la causa de mi indigestión. Ambas palabras son homógrafas. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, aquí estamos hablando de la palabra causa, ¿cierto? Una se refiere, ¿a qué se refiere, Sayumi? A ver, cuando hablamos la causa que comí, ¿a qué se refiere causa? Causa de comida y ¿Ya? causa de indigestión.
Claro, a la consecuencia que trajo de comer, de repente quizás no, esa parte de la causa de comer, ¿no? Que causó en su estómago, ¿cierto? Entonces, a esas nos estamos refiriendo cuando hablamos de la palabra causa. Por eso dice, la causa que comí fue la causa de mi indigestión. Ambas palabras son causa, ¿cierto? Causa, cuando hablamos de dos palabras que se escriben igual, tienen igual pronunciación, pero significado diferente, nos estamos refiriendo a palabras homógrafas. ¿Ok, chicos? Muy bien. Seguimos con el segundo ejercicio. A ver, ¿con cuál ustedes completarían la oración? A ver, Elena Arroyo. Elena, tu audio, hija. Yami. Solo un de la colección. Ambas palabras son. Tomo, solo un tomo. Ambas palabras son homófonas. A ver. Homófonas serán. Espérese, Miss, es que no veo la otra alternativa. A ver, hay la A dice tomo, sinónimo, la B, tomo, homófonas, y la C, tomo, homógrafas. Para ti, ¿cuál es? La C. La C. A ver, cuando hablamos de tomo solo un tomo de la colección, ¿a qué nos estamos refiriendo la palabra tomo, Elena? Tomo. Es que tiene. Tomas un paquetito que tiene cromos. Que no me acuerdo cómo se llama. Tomo. A ver, ya. A ver, chicos, cuando dice tomo solo un tomo de la colección, tomo viene de coger, ¿cierto? De la palabra tomar, de coger, de agarrar. Y cuando hablo de un tomo de la colección, me estoy refiriendo a un libro, ¿no? A un libro que se le llama tomos cuando viene un conjunto de libros, ¿cierto? De repente viene tomo 1, tomo 2, tomo 3, ¿no? Entonces, ahí me estoy refiriendo cuando hablo, ¿no? A un tomo de la colección. Por lo tanto, la respuesta de su compañera es correcta porque ella nos dijo la alternativa C, ¿no? Se escriben igual, tomo, ¿no? Y son palabras homógrafas porque tienen igual escritura, igual pronunciación, pero significado diferente. Muy bien, alumnos, continuamos en la segunda reunión porque el tiempo se ha terminado. Nos vemos en la segunda reunión.